Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Amber. Quiero darles la bienvenida a mi canal de YouTube. La verdad es un proyecto que pensaba ya hace bastante tiempo, pero no lo había podido concretar porque realmente soy una persona que le encanta estar como de un proyecto en otro, sobre todo lo de arte. Vamos a ver mucho sobre escultura, pintura, decoración de cosas muy bonitas con cosas realmente que todos tenemos en casa y que sé que les va a gustar mucho. También he querido hacer este canal de YouTube porque hace bastantes años que empecé, que ya son más o menos como 5. Siempre me han preguntado cómo hago algunas cositas, que creo que es mucho mejor explicarlas en un video largo a simplemente contarlo, y que también se distraigan un poquito del mundo moderno y también porque la verdad siempre he tenido como mucho temor a salir en cámara, pero siento que es el momento perfecto para dejar de esconderme de alguna forma. También me gustaría hacer vlogs sobre materiales de arte, mi vida diaria, cómo es ser artista. Y como primer video me gustaría enseñarte cómo hacer dijes de pareja con porcelana fría, que es la que utilizo para mi emprendimiento. Igualmente me pueden dejar en la descripción qué les gustaría ver sobre esto, sobre esta técnica. Espero que les sirva mucho para que puedan recrearlo en sus casas, o también en mi caso lo que yo hago es llevarlo a ferias aquí en mi país, que es el Ecuador. Igualmente, si se encuentran en Ecuador, pueden adquirirlo en la tienda que se llama El Taller de Suki, en honor a mi gatita hermosa que está aquí conmigo. Y acá abajo en la descripción les dejo también mis cuentas de negocio. Muchísimas gracias por ver y aquí va el video. Vamos a utilizar la porcelana fría que sea de tu preferencia. Primero vamos a comenzar con los llaveros de aguacates. Para esto tomamos un poco de porcelana fría y colocamos el color verde, que es el característico de estos. Lo amasamos bastante bien y en este caso a mí me faltó colocar más verde, entonces lo vuelvo a colocar después. La parte del exterior del aguacate es un color mucho más verdecito, entonces cogemos un poco de masa y le colocamos un color más oscuro. En este caso, como base, para poder moldear bien el aguacate, coloco una base de acrílico, pero también pueden utilizar quizá un pedazo de madera, un pedazo de cartón. No les recomiendo el papel porque la porcelana se pega. Como un tip, coloco aceite de bebé abajo para que igualmente, aunque sea acrílico, no se pegue. Y así mismo lo pueden hacer con otras superficies. Con un rodillo, en mi caso es de acrílico, pero también pueden utilizar uno incluso de casa, de cocina, o incluso un esfero que sea alargado. Amasamos bien la masa del color más oscuro. Para esto necesitamos una masa bastante larga, por esto la amaso más incluso con mis dedos, y la masa del color más claro la utilizamos para ver si cabe dentro de la masa más oscura, hasta conseguir que alcance perfectamente dentro de la bolita de verde más claro. Lo envolvemos totalmente, sin importar que sobre color. Lo importante es que el color verde oscuro se adhiera al color verde más claro. Por eso lo amaso bien hasta que cuadre perfectamente, y es preferible que sobre masa a que falte. Corto los excesos y amaso con mis manos hasta que quede la masa lo más prolija posible. En este caso le doy toquecitos con la base acrílica para que se adhiera y no queda ninguna separación. Una vez que esté listo, con un bisturí o con algún cortador, incluso con un hilo como tip, puedes cortar entre la mitad de los dos, porque de ahí saldrán ambos aguacates. Cortamos bastante hasta que llegue al tope abajo. No te preocupes si queda de esta manera porque lo vamos a moldear. Esta es una parte un poquito tardada, pero créeme que da resultados. La forma de los aguacates es como de un triángulo, y por esto la parte de más arriba la achicamos un poco y la parte de abajo debe estar un poquito más grande. Con un pedacito de aluminio hacemos una bolita. Esto es para poder dar textura a la porcelana y que se parezca como los grumitos del aguacate en la parte de afuera. No te preocupes si te pasas un poco, porque la porcelana cuando se seca se encoge, y por esto estos grumitos se hacen más pequeños de lo que realmente tú los elaboras. Para hacer el interior del aguacate pueden coger algún objeto que sea redondo, como la punta de un marcador,
la punta de un esfero. Ahora colocaremos sus ojitos. Para esto vamos a utilizar porcelana de color café. Los ojos son muy chiquitos, entonces para que se peguen, en la parte donde van a ir colocados los ojitos, colocamos goma. Cualquier goma escolar es perfecta porque la porcelana está hecha de este material, entonces se adhiere muy fácilmente. Tomamos un poco de porcelana fría café. Con el dedo podemos irla amasando de forma que se vaya formando un cilindro chiquito o como una línea. Hacemos una bolita así como tienen los aguacates del centro, pero en vez de hacerla como redonda, la hacemos de forma de corazón. Y así de bellos quedan finalmente nuestros hermosos aguacates. Pero sin olvidar sus hermosas mejillas rosadas. Para esto yo utilizo tiza de color rojo, sin embargo puedes hacerlo con un marcador, con sombras de ojos, incluso con lápices de colores. Con un pincel nos ayudamos para poder coger un poco del color y colocarlo en las mejillas. Para poderles colocar el llavero es necesario tener estos tipo ganchitos, que también puedes utilizar un alambre, cualquiera de medida aproximado de 0.2 0.3. Como un tip, lo mejor es utilizar brujita, ya que si utilizan solamente goma se puede despegar en el futuro. Ahora haremos el pancito con Nutella. Para hacer el color del pan es importante mezclar blanco con café. Esto hace que el color se vuelva de color beige, como los panes. Cogemos una bolita de la masa y la aplanamos bien en la base, preferiblemente con algún rodillo. Vamos dándole esta forma característica del pan y nos podemos ayudar con un pincel o con alguna estega que tengan cerca para hacerle los pliegues de los lados. Con una bolita de papel aluminio vamos a pasarla por todo el pancito para darle este característico tono como de migas. También pueden hacerlo con la ayuda de un cepillo de dientes. Y ahora sí, a colorear. Con una sombra de color café oscuro, no tan oscuro, o también mezclando color amarillo con café, nos da este mismo color. Lo colocamos por toda la parte exterior del pancito. Y con un pañito húmedo, quitamos el exceso que haya quedado en el interior del pancito. Con un pincel o con estecas redondas procedemos a hacerle el ojito para poderle colocar la carita. Y con un poco de café hacemos su ojo. Y como el otro ojito es de guiño, planamos un poco de masa para poder hacerlo. Medimos, ponemos un poquito de porcelana y luego le colocamos su boquita. Para hacer la Nutella vamos a coger un poco de masa de color café y también bastante pegamento. Con un palito nos vamos a ayudar para ir mezclando el color café con la pega hasta que se haga una masa grumosa. Y esta la vamos a colocar encima del pancito en forma de corazón. Y vamos a colocar con color rojo o rosado sus características mejillas. Ahora vamos a proceder a hacer la Nutella, que es su complemento. Igualmente vamos a hacer una bolita, la vamos a aplanar con el rodillo y si tienen un cortador o con tijeras también vamos a recortar la forma de la Nutella. En la parte de al frente, en los lados y adelante también. Con un poco de masa blanca vamos a hacer la tapa. Vamos acomodándola hasta que quede perfectamente alineada y con un cortador vamos a hacer los pliegues tan característicos de la parte de adelante. Para la etiqueta vamos a coger un poco de porcelana blanca y vamos a elaborar un rectángulo.
y vamos a ir midiendo la medida en la que quede perfectamente alineado con la Nutella. Ahora realizaremos su carita, pero esta vez la boquita tendrá la forma de una W. Y le iremos moldeando con una herramienta que tengan en casa. Y procedemos a hacerle las letras de Nutella. Con un color café, puede ser preferiblemente acrílicos, que son los que más duran. Realizamos la letra N y las demás letras con color rojo. Damos color a sus mejillas y están listos. Los siguientes modelitos que vamos a hacer son del café con la dona. Para el café necesitamos coger un pedacito de porcelana de color blanco y intentar hacerle tal como estoy haciendo el movimiento para darle forma de cilindro. Una vez que esto está listo, procedemos a coger un poco de porcelana y la aplanamos lo más posible, ya que esto será la separación entre la tapita y el refresco. La aplanamos muy bien y cortamos los excedentes y le colocamos hasta que dé perfectamente en el cilindro. Con masa de color café hacemos exactamente lo mismo para la separación, pero esto será para la parte de la etiqueta que va más abajo. La aplanamos muy bien, cortamos los excedentes y procedemos a colocarle justo debajo del primero que ya colocamos. En este caso a mí me quedó muy gruesa, entonces le volví a aplanar y ahí sí ya quedó. Así como con los otros dijes, hacemos sus ojitos. Colocamos su boquita de esta manera. Y con el mismo pincel con el que hicimos los ojitos, podemos hacerle los huequitos de los alrededores. Para la dona vamos a coger un pedacito de masa de color como el pan que hicimos anteriormente de color beige. La vamos a aplanar y así se hace más divertido. Le rodamos para que quede justamente como un cilindro. Y con un marcador o con alguna herramienta que sea redonda, aplastamos para que quede el huequito del medio. Las zonas tienen separaciones y para esto vamos a utilizar, en mi caso, cogí un pedacito de hilo dental para colocarla en el medio y así poderle pintar sin que el medio se estropee. Una vez hecho esto, procedemos a hacer el color tal cual como el del pancito que hicimos anteriormente, mezclando color tomate, café y amarillo. Con un pincel podemos irle pintando poco a poco para que se vea como esa forma, ese color que adquieren las donas cuando se hornean. Quitamos y podemos ver la separación que queda perfecta y con un cepillo hacemos la textura. La parte de arriba será de color rosa, entonces pintamos un pedacito de porcelana de este color y con un cortador o también con un estilete podremos ir cortando alrededor para que quede aproximadamente un círculo del mismo tamaño que la dona. Con alguna herramienta redonda vamos a ir haciendo este movimiento hasta que todas las partes queden iguales. Esto es para darle forma y poderle colocar encima de la dona. Con la misma herramienta que hicimos el huequito de la dona vamos a hacer lo mismo pero con el color rosado. Cortamos el excedente del medio y prolijamos con alguna esteca o en mi caso con un pincel. Hacemos igualmente su carita toda kawaii. Colocamos los ojitos, la boquita de esta forma y procedemos a hacer tiritas de diferentes colores, ya que esto le va a dar la textura de chispitas de dulce. Vamos acomodando cada una de estas de color morado, celeste. Y para que se pegue recuerden que pueden ponerle pegamento escolar, que este sirve perfectamente para esto.
No debemos olvidar el toque kawaii de ponerle unos puntitos con pintura acrílica en los ojitos para que se vean como más llamativos. Hacemos esto con todas las figuritas que hemos hecho hasta ahora. Y ahora vamos a hacer los pingüinos. Para esto conseguimos un poco de porcelana fría de color negro. Igualmente hacemos 2 bolitas prolijas del mismo tamaño y le vamos dando forma como de aguacate. Con un poco de porcelana fría de color blanco hacemos lo mismo, pero de color blanco plano. Y en la parte superior le recortamos un poquito dándole como una forma de corazoncito y procedemos a pegarle y procedemos a colocarle en nuestra figurita previamente hecha encima de esta. Vamos a hacer 2 lacitos iguales, el uno de color celeste y el otro de color rosado. Les pegamos en cada pingüino, en el caso del hombre en la parte del cuello y en el caso de la pingüina en la parte de la cabecita. Colocamos los ojitos, los aplanamos y no olvidemos sus boquitas y también sus bracitos. En el caso del pingüino macho, vamos a colocarle una flor como simulando que este le va a obsequiar a su pingüina. Para hacer el tallo, hacemos un cilindro con porcelana de color verde y le colocamos al lado del pingüino. Y para hacer la flor, cogemos un poco de porcelana de color rosado, la aplanamos y comenzamos a darle forma de un círculo, le vamos envolviendo. Para hacer sus boquitas, vamos a pintar la porcelana de color tomate y vamos a ir probando el tamaño del piquito y una vez que ya esté listo le hacemos una raya justamente en la mitad para la separación de las dos boquitas. Procedemos a colocar el ganchito para poder colocar el llavero y con los llaveros previamente ya comprados lo colocamos y listo. Quedan así de hermosos. Hacemos esto con todos los dijes que ya hemos realizado anteriormente. Para esto es preferible dejarlo secar un poco para que no se vaya a deformar la figura mientras nosotros le colocamos el ganchito. Y así es como quedan estos bellos dijes para poder compartir con tu pareja, con tu novio, con tu novia, con quien tú más quieras.